Buenos días con todos y muchas gracias por asistir a estos webinars que da BDO Ecuador. En este día, más o menos por el lapso de 1 hora, vamos a conversar sobre temas de fraude, básicamente también causados por el tema COVID, por la crisis del COVID. Y vamos a terminar con un colega, Luis Castillo, en el tema de efectos NIF, sobre igual el tema de la crisis del COVID. Entonces, comencemos, por favor, y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones cerca de lo que es el fraude, ¿sí? Vamos a ceñirnos un poco a lo que es el ACVE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, asociación que brinda mucho conocimiento en la materia de prevención, detección e investigación sobre el fraude, ¿sí? Mucho material de la charla vamos a basarnos en lo que dice el ACVE. ¿Qué es fraude? De acuerdo al ACVE, es la actividad que tiene como propósito el enriquecimiento de la persona, ¿sí? De una persona, a través del uso inapropiado de los recursos de la empresa por parte de esta persona. Eso se considera fraude, ¿sí? ¿Y qué consideramos como fraude ocupacional? Es aquel que comete un empleado, directivo, funcionario o propietario de una empresa, que crea un perjuicio para la organización para su propio beneficio. Esto consideramos un fraude ocupacional. Ahora, una vez que hemos comentado un poco de qué es fraude, basado en lo que dice el ACFE, vamos a ver por qué se comete el fraude. Y hay la típica pirámide del fraude, donde vemos que, de acuerdo a la teoría de Donald Tracy, el fraude se comete por presión, ¿sí? Que ocurre, y vamos a ver qué tipo de presiones, por oportunidad y por la racionalización. ¿Cuáles son los temas de presión o incentivo que ayuden a que exista el fraude? Primero, que la gerencia está presionada a lograr objetivos. O sea, cuando tenemos que lograr presupuestos, la gerencia se presiona a llegar a estos objetivos y posiblemente a veces comete actos que no son correctos. Mantener un puesto de trabajo, así también las gerencias o las gerencias medias, por mantener su puesto también se presionan a hacer ciertas actividades o transacciones pues que no son las correctas. Problemas económicos del mercado, y uno de estos, en estos momentos, el tema de la crisis del COVID, pues podría ser uno de estos problemas económicos que va a presionar a los empresarios posiblemente a tomar acciones no correctas. Ciertos ya temas de posiblemente drogas o alcohol como adicciones o enfermedades graves que motivan un poco a que la gente busque ingresos adicionales y cometa actos de fraude para cubrir estas necesidades personales. Hemos hablado cómo existe esta presión del medio para que exista fraude. Ahora, ¿qué también tiene que existir para que exista fraude? Lo principal que considera el ACVE es de que existan omisiones del control interno. Es decir, para que exista un acto de fraude, el control interno es obviado, es pasado de lo que se dice, es omitido, ¿sí? Y de esta manera se da la transacción fraudulenta. Y para que esto también ocurra, según el ACFE también, dice que debe haber esquemas de riesgos de fraude que vamos a ver un poco en detalle más adelante. Adicionalmente de la presión y de esta oportunidad que ocasiona la omisión del control interno y los esquemas de fraude, tiene que haber otras adicionales de racionalización para la ocurrencia del fraude. Y que es la baja remuneración tal vez de los ejecutivos. Esto motiva y presiona a que se cometan estos actos. La falta de reconocimiento de la organización. Cuando la organización o la empresa no reconoce a sus empleados, pues están motivados posiblemente a causar un daño, ¿sí? Piensan o se podría considerar que es solo un préstamo momentáneo. La gente comete un fraude por obtener un flujo de efectivo y que solo se vea como un préstamo temporal, ¿sí? Y lo otro que suele pasar de justificación o racionalización es de que mi jefe también lo hace. Entonces, pues yo sí lo hago porque también mi jefe lo hace. O sea, me motivo porque veo el ejemplo en mi superior, ¿sí? Entonces, estas son las tres ocurrencias, las tres bases por qué se da el fraude. Veamos ciertos casos que ocurrieron a nivel mundial en el año 2019. Entonces, el primer caso es de Teinho,
en una investigación realizada por una consultora, encontró un fraude de 7.4 millones en la empresa sudafricana Steinhoff. Este caso es que la consultora descubrió que la empresa registró transacciones ficticias e irregulares por un total de 7.4 millones de dólares, del 2009 al 2017. Vamos a ver más adelante que estos temas de fraude se van desarrollando en un lapso de tiempo, ¿sí? Generalmente no es corto. Un pequeño grupo de ejecutivos de Steinhoff y otras personas externas a la compañía implementaron los acuerdos de transacciones especiales, lo que infló sustancialmente las ganancias. Uno de los principales motivos es inflar los ingresos de las empresas y de los activos en este caso. Esto fue el mayor escándalo del país en Sudáfrica en su momento. Otro caso fue Capital One, donde 100 millones de solicitudes de cuentas de tarjeta de crédito fueron robadas, por así decirlo, por un hacker, ¿sí? En este caso, un ingeniero de software de Seattle fue arrestado por hacker de un servidor del Capital One al obtener datos personales y cuentas de las aplicaciones de las tarjetas de crédito de más de 100 millones de personas, ¿sí? Esto, lógicamente, es vulnerar la información personal y privada de las personas, con la cual se pueden hacer se puede vender la información y hacer otros actos fraudulentos. El hacker había trabajado en Amazon Web Services, la empresa de alojamiento de la nube que tenía esta entidad Capital One. O sea, aquí hubo un contubernio, digamos, con un proveedor de la empresa afectada, Capital One. Sigamos. Ahora, es importante, bajo un estudio global también realizado por el ACFE, el cual reporta un report to nations, un reporte a las naciones, donde resume cuáles son los principales números que presentan el tema de fraude en el mercado a nivel global. El reporte para el año 2020 del ACFE dio como resultado que analizó 2.504 casos de fraude. Estos son casos de fraude que tuvieron un inicio y un fin y fueron analizados, no son sospechas, sino casos, que se dieron en 125 países. ¿Cuáles fueron estos principales indicadores para que vayan viendo cómo son estas transacciones de fraude? La transacción en promedio duró 14 meses antes de ser detectada. Ese es un dato de las operaciones de fraude. Más o menos ha causado $8.300.000 por mes de pérdida a las empresas, como en promedio. Y dentro de las causas de por qué se dieron estos actos de fraude, el 1/3 de las causas es porque hubo falta de controles internos, ¿sí? Esta omisión o falta de control interno motivó o causó o escondió esta transacción fraudulenta. ¿Cuáles son las áreas o departamentos donde más pueden ocurrirse temas de fraude? El tema de operaciones, ¿sí? El departamento de operaciones, el departamento de contabilidad, ejecutivos y la alta gerencia, y el tema de ventas. Estos son los 4 departamentos donde ocurren con más frecuencia los actos de fraude, sin que igual ocurran en otros departamentos, pero son donde más ocurren. Otro tema importante y otro dato importante es que el 43% de los fraudes fueron detectados por una denuncia, ¿sí? Y la mitad de estos por un empleado. Entonces puede hacer que esta denuncia sea hecha por un tercero, por un actor externo de la empresa, cliente, proveedor, pero la mitad de los que se hacen por denuncia son realizados por un empleado. Los dos métodos de ocultar, más utilizados, de ocultar, digamos, la información correcta por los estafadores, son dos. Primero, la creación de los documentos físicos fraudulentos, ¿sí? Un 40%. Y el otro, un 36%, la documentación física adulterada. ¿Qué significa esto? Que, Gaby, si le puedes regresar, porfa, para explicar un poquito el anterior. Gracias. La creación de documentos físicos
significa que yo creo un documento. Se crea un documento, por decir nuevo, pero es fraudulento, es completamente falso, ¿sí? Y en cambio, el 33% de documentos adulterados es que el documento existe, es real, pero cierta información del documento es cambiada para motivar o facilitar la transacción. Sigamos. BDO a nivel de Latinoamérica ha hecho también varios análisis y encuestas, ¿sí? La última fue el año 2018-19 y mandó una publicación del mapa del fraude corporativo en América Latina. Realizó 1.554 encuestas en 18 países. ¿Y cuáles fueron los principales resultados que dio esta encuesta? Considera que su organización está preparada para prevenir y detectar el fraude o responder al fraude. Y digamos que el 17% apenas dijo que sí. El 27% dijo que no estamos listos. El 51% dice que parcialmente, ¿sí? Lo cual nos deja que pues, el mercado está medianamente listo para atender al fraude. ¿Cómo se detectó los fraudes? Y tenemos que el 22%, como dijimos, bajo las denuncias sin usar una línea ética. ¿Qué es una línea ética? Es la conocida como hotline, ¿sí? El número que uno puede llamar o un correo, donde uno le puede denunciar algún acto fraudulento en una empresa. Entonces, el 22% lo hizo una denuncia sin usar la línea ética. Otro, el 23%, auditoría interna. También más o menos el 18% por accidente. O sea, se encontraron con la transacción fraudulenta y esto motivó investigaciones. Por control interno, por revisiones de control interno, se encontraron el 17%. Y el 11% usando denuncias, pero usando la línea ética, es decir, la hotline. Esto es cómo se detectó el fraude. Hablando un poco del tiempo, esto determinó la encuesta. El 41% de los actos de fraude fueron de hasta 6 meses. El 19% entre 7 meses y 1 año. El 24% entre 1 año a 5 años. ¿Sí? Y hay un tema de desconocido y más de 5 años del 12%. Entonces vemos que son transacciones que se dan en un lapso largo de tiempo. Lo más fuerte, digamos, entre 6 meses y luego entre 1 año y 5 años. Otros resultados destacados de esta encuesta que hizo BDO en LATAM. El 39% de los casos de fraude involucran pérdidas mayores a $50,000 e involucra o representó el 20% de las pérdidas que se pueden, el 20% involucra pérdidas que no se pueden determinar. La corrupción es una tipología de fraude más importante en Latinoamérica. Lastimosamente, en nuestra región, estos actos ocurren con bastante frecuencia y es un acto, digamos, que ocurre en muchos de los gobiernos latinoamericanos. El 55% de las investigaciones de fraude no estuvieron basados en un problema en protocolos previamente establecidos, es decir, fueron acuerdos que pasaron los protocolos o los procesos y fueron vulnerados, ¿sí? Sigamos. Vamos a conversar un poco de cómo es el fraude, ¿sí? Y cómo se incrusta o se dan en los procesos de las empresas. Sigamos. Primero, tenemos que el esquema de fraude, lo que hace un rato conversamos que el ACFE determina como que debería ocurrir para que se dé el fraude, se dan 3 principales categorías de esquema de fraude. El primero es que hay una corrupción, ¿sí? Es una categoría de fraude en que implica el uso ilícito de influencia para un beneficio propio o de un tercero y que da y vulnera o perjudica a los demás. Eso es un acto de corrupción. También un acto de fraude puede ser de información fraudulenta y esto es que los estados financieros o la información financiera es adulterada e inclusive la no financiera, vamos a ver más adelante de ciertas información financiera de los departamentos, por ejemplo, es adulterada y con esto la información es cambiada.
Esto es la información fraudulenta. Y el último es la apropiación indebida de los activos o el uso indebido de los activos. Esto es de que se hacen actos de sustracción o de mal uso, tanto que puede ser efectivo como no efectivo, para beneficio de quien comete el acto de fraude. Entonces, estos son los tres esquemas que el ACFE determina de cómo puede darse en los actos de fraude. Sigamos. Vamos a ver un poco en detalle estas categorías para que puedan entender un poco ciertas transacciones. En más o menos el esquema de fraude según el ACFE están los tres que hemos hablado: corrupción, información fraudulenta, y apropiación indebida de los activos. Y dentro de corrupción tenemos los conflictos de interés, es decir, actos que vulneran el conflicto y se dan para que se beneficie una tercera parte, y se puede dar con proveedores que no deberían ser mis proveedores porque son familia, asimismo clientes y personas terceras, donde se da un acto de corrupción vulnerando o creando un conflicto de interés o no respetando un conflicto de interés y beneficiando a terceros. Un acto de corrupción puede darse también por beneficios legales asumidos, que capaz no son derechos en firme de la empresa o de las personas, pero nos consideramos que sí somos beneficiarios. El soborno, que es pagar comisiones o adicionales a las facturas, digamos, o arreglos, por ejemplo, en las licitaciones. Este es uno de los que más ha sonado últimamente en nuestro medio. Y la extorsión económica, ¿sí? Que es pedir prebendas por beneficios. Sigamos y vamos a ver la siguiente, que es la información fraudulenta. ¿Qué dice el ACFE respecto a la información fraudulenta? Primero, lo que habíamos visto. Esta puede ser financiera o no financiera. Financiera, definitivamente el sobrevalorar los activos o los ingresos es una de las principales razones por hacer actos de fraudulentos con información financiera, ¿sí? Mostrando o hacer que las empresas o las personas muestren mayor valor al real, tanto de activos como de ingresos. Entonces, ¿qué puede ayudar a que ocurra esto? Diferencias en el tiempo. Pues yo me beneficio o anticipo el reconocimiento de activos o de ingresos en el tiempo, cuando todavía no tengo derecho. Ingresos ficticios, que no son reales, o sea, porque si me invento un cliente o me invento una venta, esos son los ingresos ficticios. La conciliación de pasivos y gastos, donde yo causo una disminución o una ocultación de pasivos y gastos, y de esa manera, pues el efecto contrario es que aumento mis activos y aumento mis ingresos. La evaluación inapropiada de activos. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos activos de largo plazo o activos corrientes inclusive, como inventarios o cuentas por cobrar, que ya están deterioradas, pero no los valoro bien. Entonces estoy engañando, definiendo como un acto de fraude la no correcta valoración de estos activos, inventarios o cuentas por cobrar, o también activos de largo plazo. También un acto de fraude es la revelación inapropiada en los estados financieros. El ocultar ciertas revelaciones importantes, como puede ser accionistas, como puede ser una contingencia legal, tributaria o de reclamo de algún tercero, y no lo revelo, eso también se considera una información financiera fraudulenta. La no financiera, el tema de, por ejemplo, antecedentes de los empleados, pues sus files están desactualizados o son mentira. Documentos internos, que son manipulados, ¿sí? Y documentos externos. Sigamos, por favor. Y de acuerdo a la apropiación indebida de activos, lo que hemos visto, el dinero en efectivo y los otros activos. El tema es básicamente que hay un hurto de dinero en caja, en depósitos, por funcionarios que tienen el manejo de estos activos. En ventas hay un hurto de posiblemente inventarios, el manejo de cobranzas cuando hacemos los jineteos, por ejemplo, o hacemos castigos no correctos de cuentas, o afectamos su amortización, ¿sí? Y en otros activos igual también puede ser el tema de su hurto o su mal manejo. Esto lo podemos calificar como la apropiación indebida de los activos. Sigamos.
Un poco para entender dentro de los procesos de la empresa, ¿dónde se pueden dar los actos de fraude? Pues aquí tenemos los procesos core de los negocios, o sea, los temas relevantes, la gestión comercial, la producción, la cadena de abastecimiento y la atención al cliente como los procesos core. Y los de soporte, que es el tema de recursos humanos, finanzas, el tema legal, sistemas de tecnología, el tema de salud ocupacional y el tema de gestiones comunitarias. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, dónde y esto no es que sea igual en todos los casos, va a depender de la empresa. Actos de corrupción podrían darse, por ejemplo, como hemos hablado, en el tema de ventas, en la gestión comercial, o también en la cadena de abastecimiento, ¿sí? En el tema de compras. Cómo se abastecen las empresas, donde puede haber el manejo de los precios y la pérdida de los activos. También en la gestión legal, en los acuerdos o contratos, por ejemplo, y en el tema de las relaciones comunitarias, cuando a veces hay pagos para que la comunidad me permita trabajar en cierta localidad. Vamos a ver en tema de la información financiera fraudulenta. Podría darse en los siguientes departamentos, lógicamente en finanzas, y la tema de la información financiera no financiera, ¿sí? Donde puedo manejar información que no es en sí la información de estados financieros, pues también se presenta en la gestión comercial, en el tema de ventas, en el tema de abastecimiento, en el tema de producción, en el tema de gestión humana, en el tema de tecnología y en el tema de seguridad ocupacional. En estos casos yo puedo generar documentos no necesariamente financieros que me representan fraude. Y la apropiación inadecuada de activos, pues se puede presentar en los siguientes departamentos: en la gestión comercial, el manejo de los inventarios de venta, en la cadena de abastecimiento, en el manejo de los suministros de compra, en la gestión humana, ¿sí? Y en finanzas también, ¿sí? Cuando maneja los activos financieros de la empresa. Y la categoría inapropiada de otros activos, que pueden aparecer en varios otros departamentos, como producción, como abastecimiento también, atención al cliente, ¿sí? Vamos a ver la siguiente: ¿cuáles por COVID se ha visto que son los procesos core más afectados? Y aquí está producción y el abastecimiento, ¿sí? O sea, el tema de la generación de los insumos y la compra. Sigamos, por favor. Mira, aquí vamos a ver de manera rápida, un poco más en detalle, el tema de compras, donde tenemos los riesgos operativos, es decir, que la compra se haga de una manera técnica y adecuada y económica, pero se presentan riesgos de fraude, porque se dan soborno, se da facturación de falsas mercaderías, por ejemplo, de los proveedores, o facturación de proveedores fantasma, ¿sí? Estamos yendo un poco en detalle como una de las áreas anteriormente comentadas de abastecimiento se puede ver. Tenemos las siguientes categorías de corrupción que podrían aparecer: el tema de sobornos, la apropiación indebida de activos en la facturación falsa de proveedores y la facturación falsa también de proveedores fantasma. El proceso de compras pues debe tener una adecuada regularización, pero puede haber un desorden. Puede haber bienes especializados que el comprador desconoce. Hay una débil capacidad de negociación del comprador. El comprador es nuevo en la compañía y falta de segregación de funciones. Todos estos riesgos que me originan una pérdida económica posiblemente por sobreprecio y reprocesos y una producción defectuosa de insumo inadecuado. ¿Sí? Eso como un impacto financiero. ¿Qué presiones se dan en este departamento de compras, por ejemplo? La presión de la continuidad de la empresa, de que el negocio siga y tengo que seguir haciendo las compras necesarias a quien sea. La reducción de salarios puede ser una presión, el endeudamiento de las personas que trabajan en este proceso y las enfermedades, como hemos visto antes. Esto presiona a que haya actos de fraude. ¿Qué justificaciones? Pues estamos en crisis, ¿sí? Solo era un préstamo como lo hemos conversado antes y me lo merezco. O sea, yo que trabajo en esta área me merezco algún adicional por mi trabajo. Todo esto, como hemos hablado, son presiones
hay la racionalización o justificación del acto de fraude, vamos a ver que existen y motiva este tema de la oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué oportunidad? La evaluación del proveedor sin la debida diligencia. Esto ocasiona que capaz haya actos de fraude. La falta de segregación de funciones en el flujo de la operación. A veces las adquisiciones urgentes, y esto va a pasar bastante en estos tiempos de crisis. Y la reducción de personal, ¿sí? Eso son oportunidades para el fraude. ¿Qué impacto me causa? Una pérdida económica por asumir un precio excesivo o por pagar un servicio inexistente. Esto durante el tiempo que ocurre el fraude. Sigamos. Ahora, ¿qué nos dice el IFAC respecto al fraude? El IFAC es la entidad de contadores a nivel internacional y nos dice que el tema del COVID, ya vamos a centrarnos un poco en el tema del COVID-19, está causando consecuencias, está causando problemas financieros, ¿sí? Porque inclusive muchos negocios se manejan de manera electrónica ya, antes de la crisis, y esto aumentó más con la crisis, y se dieron muchas operaciones virtuales, donde el tema de la seguridad de la cibernética es muy importante. Y esta cibernética y temas de tecnología interfieren más en las relaciones con los clientes y los proveedores, y la prestación de servicios y las operaciones. Esto causa un ambiente más favorable al tema de fraude. Considerando la crisis actual, el trabajo del contador, y así lo dice el IFAC, pues debe ser un trabajo más meticuloso, va a ser más visto. ¿Por qué? Porque estas personas contables, financieras, y que van a trabajar en muchas de las áreas de las empresas, pues están llamadas a cometer un acto de fraude. Durante un tiempo en el futuro, pues estas personas contables y que van a estar en varios puestos, la junta directiva inclusive, auditoría externa, auditoría interna, pues deben estar más alertas, de que ocurran estos riesgos de fraude. Entonces, la información debe verse más con un juicio más crítico. Inclusive las autoridades americanas, como la SEC, la entidad de control de entidades públicas, y el PCOB, que controla a los contadores que manejan las entidades públicas, pues ha emitido varios lineamientos sobre cómo manejar este riesgo de fraude, especialmente en los mercados emergentes, donde las divulgaciones pues van a ser más incompletas y más engañosas. Sigamos, por favor. ¿Qué es importante y qué te dice el IFAC? Que el tono de la alta gerencia debe ser importante. Es importante y debe ser claro y firme contra la corrupción. Si es que desde arriba del top de la empresa no vemos que existe un lineamiento de cero fraude, por ejemplo, o cero corrupción, pues hacia abajo puede ir ocurriendo actos si vemos que la dirección no está comprometida en esto. Una firma auditora, que es un análisis, vio varios temas de control interno que pueden estar a tensión por el tema del COVID. Por ejemplo, el tema de que va a haber cambios en la organización, o sea, gentes que posiblemente sean despedidas, procesos que van a cambiarse. Esto origina cambios y esto origina que ocurra posibles oportunidades para el fraude, ¿sí? Es posible que los diseños de los controles sean cambiados porque la operación es distinta, entonces mi control interno debe atender a un proceso distinto. Entonces voy a cambiarlo y en ese cambio pues se pueden ocurrir fraudes. También es importante ir evaluando la efectividad del control para que en una crisis como la que estamos pasando, estos controles tengan una mejor cobertura a los riesgos. Inclusive se dice que debe haber ya pruebas remotas, porque pues no estamos haciendo pruebas en los lugares físicos. Los cambios laborales es un tema importante. El tema del trabajo remoto es algo que debe ser evaluado ahora con mayor cuidado, porque esto puede causar deficiencias en el control interno. Es necesario revisar los planes de comunicación para que inclusive desde las juntas directivas se brinde toda la información oportuna a todos los trabajadores para que estén plenamente comunicados y actualizados. Sigamos. En esta crisis, ¿sí?, es importante que reevaluemos cómo puede ocurrir el fraude, ¿sí?, y nos centremos en los riesgos que pueden ser materiales para la empresa.
En respuesta a estos riesgos y que va a volcarse en los estados financieros, el Comité de Auditoría debe prestar mucha atención a los siguientes temas, y es lo que recomienda el IFAC. Primero, que la naturaleza de los ajustes pueden ser considerados inmateriales. O sea, hay ajustes que tenemos que hacer por la operación. Algún tema de alguna venta, algún tema de... Y la gerencia determina que como no es material, no lo hago. Entonces, el tema de material o inmaterial puede haberse afectado justamente por el momento de crisis. Yo puedo considerar algo inmaterial, algo que realmente debe ser contabilizado y debe ser corregido, pero por la crisis, porque estoy presionado hacia cometer un acto de fraude, lo considero inmaterial. Las declaraciones de errores no corregidas, es decir, ahí puede ocurrir varios ajustes menores, pero que ya en suma, pues me puede representar una corrección que tengo que hacer y que no lo hago igual por estar presionado a mostrar una realidad distinta a la que es. El tema de las estimaciones y prácticas contables, como lo vamos a ver más adelante con Luis, deben ser defendibles, ¿sí? Considerando la crisis actual, pues los estados financieros y las estimaciones de vidas útiles, de ingresos, pues deben ser bien sustentadas. Y en este momento debemos retar esas estimaciones, para ver que estén bien determinadas. El uso de un desempeño alternativo contable, es decir, mira, no quiero hacer IFRS, no quiero hacer tal gap, me voy por otra medición más financiera. Eso lleva a que los números se presenten de una forma distinta y me ayuden a cometer un acto de fraude. Definitivamente, en la crisis de COVID, mi departamento de auditoría interna debe centrarse en atender estos riesgos. Eso nos va a ayudar como administración a controlar los actos de fraude. También los sistemas deben ser fortalecidos y también los sistemas también de denuncia deben ser fortalecidos, ya que debe ser un canal por el cual se puede conocer dónde está ocurriendo un acto de fraude. Y pues debo prestar mucha atención a las áreas muy sensibles, como pues el manejo de bancos y de inversiones financieras. Sigamos. ¿Qué también nos dice un estudio de BDO de Inglaterra? Dice que, bueno, en este momento va a ocurrir muchos temas de compras y protectores médicos, inclusive sin un adecuado análisis. Todo esto se hace vía sistemas o vía internet ya, en donde los riesgos de phishing, por ejemplo, del uso inadecuado de identidades electrónicas va a ser muy alto. Va a haber muchas solicitudes de préstamos de dineros que pueden ser mal manejadas e inclusive de donaciones que pueden ser adulteradas. Entonces, los estafadores quieren aprovecharse de que los riesgos o la presencia de las personas está disminuida, porque no están trabajando en el trabajo en sí, posiblemente están haciéndolo en casa. Entonces, esto crea una ventana para los estafadores puedan hacer un acto de fraude. El tema también que van a aprovecharse es que por la falta del recurso humano posiblemente va a haber falta de segregación de funciones. Esto va a apuntar a que finanzas, si no hay segregación de funciones, pues puede ocurrir un fraude. ¿Qué se recomienda? ¿Qué recomienda BDO? Pues que claramente los controles se definan, ¿sí? O sea, que a pesar de que estamos en crisis, de que hay más riesgos de IT, que capaz hay falta de personas, la empresa de mucha fuerza a que los controles sigan existiendo, que sus políticas, sus sistemas, pues sigan funcionando normalmente y no se den el tema de actos inusuales. También se recomienda continuar trabajando muy estrechamente con los equipos de finanzas, capital humano y adquisiciones, es decir, pues las gerencias debemos poner un poco más ojo, estar más cerca de estas áreas, hacer algún tipo de reporte más periódico de cómo van avanzando los trabajos de estas áreas. Así también el tema del recurso humano, pues tenemos que ver cómo el recurso humano nuevo inclusive, o de reemplazo, o de sustitución por esta crisis, cómo está ingresando a la empresa, qué agencia de reclutamiento me está ayudando y que me disminuya el ingreso de personal no calificado, ¿sí? Y también el tema de tecnología, es un tema que debemos cuidar más, debemos ver el tema de
de que el tema de antivirus, que se asegure más el tema de que no existan las máquinas que están en casa de la empresa y que puedan ser atacadas por virus, perdón. Sigamos. Bueno, hemos hablado del tema de la ausencia del personal y el aumento de trabajo en domicilio. ¿Qué puede pasar? Pues existe una anulación por parte de la gerencia en los de los controles, una mala aplicación por parte del personal y de los gerentes de las políticas y del control interno, falta de monitoreo, es algo que puede pasar en esta crisis porque el personal no está 100% trabajando normalmente, y la suspensión de entrenamiento es algo que también va a afectar y que el control interno pueda ser vulnerado. Sigamos. ¿Qué otras recomendaciones, aparte de las que hemos hablado? Pues el tema de los controles, debemos mantener los controles de manera permanente, ser cautelosos con el tema del manejo electrónico, los correos electrónicos, el teléfono, esto puede estar siendo vulnerado, y buscar la colaboración de un respaldo adicional cuando se necesite, ¿sí? Sigamos. Respecto a la segregación de funciones, ¿qué recomendaciones nos da el BDO en su publicación? Que tenemos que, primero, antes de actuar, hagamos una pausa, reflexionemos y actuemos. O sea, no nos dejemos llevar por el momento de actuar bajo presión y rápido, que por hacer una transacción que es necesaria, una venta, una compra, no lo hagamos de una manera pensada y razonada, y actuemos sin ver otras aristas que pueden estarse dando como actos de fraude, ¿sí? Sigamos. Y el tema, bueno, hemos hablado ya de los temas de políticas de recursos humanos y desafíos del trabajo en domicilio, asegurarse que todo el personal cumpla las políticas básicas, asegurarse el mantener actualizado con orientación y asesoramiento a la organización, o sea, no nos despreocupemos de esto, el personal no debe sentirse desatendido, ¿sí? Promueve cualquier cambio de patrones de trabajo o deberes para asegurarse que la organización no esté en riesgo, es decir, cambiemos actividades, rotemos las actividades para que no exista una presión de que pueda cometerse un acto de fraude. Y hagamos llamadas regulares, estemos cerca de nuestro personal para saber cómo está actuando, que se sienta que está siendo supervisado. Inclusive se pide que se hagan videoconferencias para ver cómo está el personal. Y por último, ¿qué nos dice este estudio de BDO? Pues nos hace pensar en este tiempo de crisis, nos hace 10 preguntas para ver cómo estamos nuestras empresas manejando el tema de fraude por el COVID-19. Primero, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una evaluación de riesgo de fraude en la empresa? Entonces, pensemos para ver si ha pasado mucho tiempo. ¿Se necesita asistencia para realizar investigaciones? Es decir, ¿lo puedo hacer solo la empresa o capaz necesito asesores o expertos en estos temas de fraude para hacer esas evaluaciones? ¿Cómo está la estrategia de lucha contra el fraude? ¿Surge desde el top de la gerencia? ¿Está bien delineado, bien documentado? ¿Qué tan efectivos son los arreglos de denuncias? O sea, ¿tengo una hotline bien implementada o no la tengo? ¿Ha sufrido recientemente algún cambio importante de personal? Esto puede motivar actos de fraude. ¿Cuál es la cultura antifraude y soborno que tiene de capacitación y de sensibilización que hace la empresa? ¿Cómo estamos nosotros enseñando el tema de controlar y no cometer actos de fraude a nuestro personal? ¿Sabría su personal qué buscar y cómo responder a estas sospechas de fraude? O sea, tenemos políticas delineando qué pasa cuando se determina un fraude y cómo debe actuar nuestro personal. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron estas políticas y se consideran toda la legislación vigente del país o de la región? ¿Cómo responde su organización a las denuncias de fraude? O sea, si hay un comité que las trata, alguien que las investiga. Y la última, su organización captura la inteligencia y tiene medio sistemático para aprender de los incidentes de fraude. Hay políticas para aprender de estos temas. Estas son 10 preguntas que nos motiva BDO a hacernos y ver cómo están dentro de la empresa el tratamiento de fraude. O sea, el revisar actos de fraude y cómo tratarlo. Eso es lo que hemos podido conversar respecto al temas de fraude y más ahora en la temporada de la crisis de COVID.
Vamos ahora a revisar el tema de riesgos financieros o efectos financieros por el COVID también con nuestro socio Luis Castillo, que va a manejar esta charla. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Agradezco por su participación. Básicamente, después de haber analizado los temas de FAPE, es importante que dentro de los requisitos como tal se considere analizar el tema de riesgo de fraude. Pero también es importante que consideremos analizar temas de aspectos a nivel financiero y sobre todo bajo la normativa NIF, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de presentar nuestros balances como tal. Continuemos, por favor. Como antecedentes, lo que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a un análisis hecho por la CEPAL y emitido el 21 de abril del 2020, que el COVID va a afectar de manera significativa a toda la región. Para el 2020 se estima una contracción del PIB regional en un 5.3% en promedio, y lo cual va a afectar significativamente a todos los procesos, a la economía de la región, principalmente en 5 canales externos. Va a haber una reducción de la exportación en un 18%, va a disminuir los servicios turísticos como tal, la demanda de estos servicios en un 30%. Hay una reducción de los precios primarios, sobre todo como tal los commodities en sí, en un 12%. Se avisora una interrupción de las cadenas globales de valor, sobre todo en empresas que tienen transacciones de importaciones con compañías repuestos de automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y farmacéuticos, y va a haber una intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones globales. Y aquí es lo que conlleva al motivo de nuestra charla, básicamente abordar los principales riesgos, porque ¿qué va a buscar las compañías en este momento? Disminuir los mismos, y esto va a demandar activos seguros, con una menor demanda de activos financieros, una disminución de los índices bursátiles y una importante depreciación de las monedas a nivel del país o la región como tal. Bien, entonces, para poder determinar estos riesgos que yo les estoy comentando, lo importante es ver los efectos que van a tener el COVID en estos estados financieros. Y aquí lo que nosotros podemos observar es las principales compañías o industrias que se van a ver afectadas por esta circunstancia, en el orden en el cual se va a ver su afectación como tal. Hablamos de transporte aéreo, de hoteles, de entretenimiento, sector inmobiliario, exportación, operadores turísticos, temas de servicios, minería, retail, laboratorios, industrias y salud. En ese orden es básicamente como nosotros lo contemplamos, que puede verse afectado y va a ser el impacto más importante a nivel de información financiera y temas COVID. Son varios los impactos, va a depender mucho de la industria, como yo les estoy mencionando, y del giro del negocio. Sin embargo, nosotros vamos a ver los efectos más importantes a corto plazo. Va a depender de las diferentes normas que cada compañía aplica. Nosotros en una charla que ya dimos hace algunas semanas, hablamos sobre los principales impactos y sobre las alternativas que podemos tomar. Y ahora queremos abordar un poco más, teniendo en cuenta ciertas modificaciones o ciertas soluciones prácticas que ha dado el IASB, que es el ente regulador del tema NIF, frente a esta situación. Otro aspecto que también les podría mencionar, nosotros este jueves también vamos a dar una charla por medio del AmCham, en donde vamos a profundizar aún más estos temas que lo vamos a ver en este momento, pero sin embargo, ahorita lo que quiero hablar es de los aspectos más importantes, temas como hipótesis de negocio en marcha, deterioro de activos, reconocimiento de ingresos, modificación de contratos y las revelaciones que la gerencia va a tener que realizar.
Aquí partimos de un punto importante, que es la presentación de los estados financieros, y el principal aspecto que en este momento nosotros vamos a tener que evaluar, sea como gerencia como tal o como auditoría, es el tema del negocio en marcha. Las entidades tienen que revelar los juicios y las estimaciones claves que van a utilizar para la evaluación de su capacidad para continuar como negocio en marcha. Las áreas claves de una evaluación de una empresa en marcha deberán incluir las fuentes de financiamiento y los flujos que voy a tener, cuáles van a ser los supuestos con el cual voy a tener los flujos de efectivo necesarios, el cumplimiento de los pactos, los acuerdos contractuales, cómo voy a cumplir los diferentes contratos y los requisitos reglamentarios, los pronósticos de ingresos, especialmente en el caso de en los que se demanda de las actividades primarias y que pueden reducirse significativamente, los supuestos sobre la duración y la gravedad de las interrupciones en la cadena de suministros. Muchas empresas en este momento han parado sus operaciones y van a tener que informar cómo lo van a reactivar o de qué manera se va a reactivar este proceso. El apoyo a los diversos niveles de gobierno, incluida la intervención o a la asistencia financiera, que tal vez algunas empresas puedan tenerlo, y la sensibilidad de las proyecciones efectuadas, determinando los rangos de roles que yo puedo tener al momento de proyectar mis flujos como tal. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener al momento de presentar nuestros estados financieros es básicamente la clasificación que yo voy a tener dentro de los mismos. Cómo voy a revelar los activos, sea a corto o a largo plazo, o los pasivos también en la misma categoría. Puede haber sido el caso de que yo haya negociado aspectos a corto plazo, pero por las nuevas circunstancias voy a tener que reestructurar estas deudas y lo voy a tener que presentar a un largo plazo como tal. Continuemos. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el deterioro del valor de los activos. El ajuste del valor en uso va a cambiar probablemente por las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a tener que analizar un impacto mucho más severo. Vamos a tener que cambiar tal vez la tasa de descuento. El valor razonable de por costos menos los costos de enajenación pueden disminuir. Debido a que los mercados ya no se encuentran activos o incluso pudieron haber desaparecido. Y dado el nivel de incertidumbre que tenemos en este momento, lo que la norma nos recomienda es que analicemos diferentes escenarios, un escenario positivo o un escenario negativo, en donde veamos los diferentes impactos que pueden tener al momento de perder el valor nuestros diferentes bienes como tal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente tenemos que tener en cuenta que los flujos de efectivo se estimarán para el activo teniendo en cuenta la situación actual. No debemos de incluir estimaciones de entradas o salidas por reestructuraciones futuras que yo piense realizar o por mejoras o aumentos en los rendimientos de los activos. Y también debemos tener en cuenta que la pérdida estimada por el deterioro del valor de la plusvalía no se puede revertir. Es decir, que si yo ya he hecho reversos de deterioro registrados, en este momento no los podría revertir o reajustar como tal. ¿Qué información tengo que revelar? ¿Qué activos se vieron afectados por el cargo de deterioro y por qué circunstancias? ¿Cuántos escenarios se han considerado? Aquí yo lo que les decía, diferentes tipos de escenarios, moderado o alto o positivo o negativo. ¿Qué supuestos se han hecho para cada uno de estos escenarios? ¿Cuáles han sido las hipótesis que nosotros hemos manejado? ¿Cuáles son las ponderaciones de las probabilidades asignadas a cada escenario? ¿Y cómo se determinaron estas tasas de descuento que vamos a utilizar al momento de hacer estos cálculos como tal? Otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver al momento de evaluar los aspectos significativos por el COVID-19 son el análisis de nuestros instrumentos financieros. Los préstamos, las deudas comerciales o otras cuentas por cobrar en este momento pudieron haber tenido o tuvieron algún impacto significativo y por lo tanto las pruebas de deterioro debieron o deben ser actualizadas. En este caso, la norma fue ampliada. Hace algunas semanas se emitió una actualización o un alcance a la NIF 9, en donde lo que se buscaba es que las compañías analicen toda la situación actual
y no sean tan estrictos al momento de registrar una pérdida o un deterioro, sin antes considerar todos los acontecimientos que se están dando y teniendo en cuenta los acuerdos a los que se puede estar llegando con las diferentes compañías para poder recuperar las deudas o para poder pagar como tal por parte de sus clientes. ¿Qué es lo que yo principalmente debo considerar al momento de evaluar las pérdidas esperadas como tal? Es primero ver en qué sectores operan los clientes y cómo ha impactado el COVID en estos sectores. Si las políticas de crédito han sufrido modificaciones respecto a si hay descuentos por pronto pago, modificaciones de plazo, constitución de garantías, intereses por mora, y si existen cambios importantes en la normativa o en aspectos de cobranza que han puesto a mi cliente en temas de mora y que posiblemente ya no voy a recuperar esa cartera. En este caso, nosotros ya deberemos ir a registrar una provisión como tal y en ese momento ya deberá correrse el ajuste en sí. Pero de manera general, lo que les había comentado es analizarlo con todo el contexto que se amerita para el tema de la situación que estamos viviendo en este momento. Sigamos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento del ingreso. En este momento hay que tener en cuenta que muchas compañías posiblemente están ofreciendo descuentos o tienen devoluciones por parte de sus clientes, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso es si esto cae como una contraprestación variable y que deberá ser incluida como parte del precio de la transacción. En este caso vamos a ver si es que es altamente probable que se espere que este tema se realice para poder nosotros registrarlo en libros. Hay un aspecto importante que la misma norma me habla sobre el tema del 50%. Si yo tengo la certeza de que voy a cobrar más del 50% del ingreso, yo lo registro. Pero si en este caso nosotros ya tenemos una certeza de que no voy a poder recuperar este 50% como tal, en este caso yo no debería registrar el ingreso como tal. Entonces aquí nosotros debemos analizar frente a la situación cuáles van a ser las circunstancias para que yo lo realice o no al ingreso que se ha registrado. Otro aspecto que aunque no es parte de la charla, pero les podría mencionar, es el aspecto tributario. Lógicamente ustedes me van a comentar si yo tengo ya una facturación dada y no tengo un registro contable, ¿cómo lo voy a manejar? En ese caso, lo que podríamos hacer es registrar una cuenta por cobrar contra el ingreso para que esté en línea con lo tributario, pero después vamos a tener que irlo reversando o ajustando en base a lo que yo ya sé que voy a recuperar y que no lo voy a hacer dependiendo de la situación de mis clientes. Aquí también tengo que analizar modificación a los contratos. Dada la situación actual, muchos contratos tendrán que ser renegociados y se deberán evaluar si los cambios contractuales existentes van a generar modificaciones sustanciales o va a haber una extinción del contrato como tal. Y también van a haber componentes de financiamiento significativo porque puede haber este tema de acordar financiamiento con los clientes y por lo tanto se van a pagar en cuotas y el componente financiero se va a ver incrementado, y lo cual tiene que ser presentado por separado si el mismo es material. Y bien, uno de los temas que también debemos tener en cuenta, y sobre todo por una modificación, una solución práctica que se dio hace unos días, el 28 de mayo para ser exactos, y que entrará en vigencia a partir del 1 de junio de este año, y que se puede también hacerlo por adelantado, es el análisis de la NIF 16. Muchas empresas que implementaron ya la NIF 16 del año anterior, en este caso van a tener que analizar ciertos temas en particular porque van a haber modificaciones como tal en sus canos de arriendo. En este momento, estas modificaciones, si es que no estaban contempladas en sus contratos, se los puede manejar como una compensación variable o un pago variable como tal. Y no tienen que hacerse como una modificación de contrato, lo cual abordaría que debería reexpresar todos los cálculos que yo realicé de las diferentes tablas de amortización, revisar la tasa nuevamente, y por lo tanto lo que yo tengo que basarme en esta solución práctica es simplemente adoptarle como un aspecto variable como tal. Y aquí lo que me da la norma es una premisa en particular para yo poder considerar si me acato o no a este tipo de solución práctica como tal.
¿Qué me menciona? Básicamente, primero, si es que la concesión de arriendo se produjo como consecuencia de la pandemia. Si es que no, no se puede aplicar este recurso. Si es que sí, analizamos el criterio 2, que si el cambio en los pagos de arrendamiento dan como resultado una contraprestación revisada en para el arrendamiento, que es sustancialmente igual o menor que la contraprestación para el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. Si es que no, no se aplica. Si es que sí, vamos al criterio número 3, si es que la reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo a los pagos originalmente adeudados al 30 de junio de 2021 o antes. Es decir, que si yo tengo cualquier cambio dentro de los cánones, sea plazo o valor como tal, hasta el 30 de junio del 2021, puedo aplicar este recurso práctico si no se puede entender que el cambio no fue por el tema de COVID, sino por alguna otra situación externa. Por ejemplo, digamos que yo tenía arrendada una oficina y esta oficina tuvo una reducción del canon, pero porque estaba relacionada directamente tal vez con temas de precios del mercado o temas de déficit en la industria, o tal vez estaba arrendando una maquinaria por temas en el sector petrolero, y por la baja de los precios en el petróleo he tenido esta exención como tal, esta concesión como tal. Entonces, en este caso no podría aplicar el recurso práctico. Lo que busca esta solución es básicamente apegarse a los efectos del tema COVID. Si es que sí, hay que ver si es que no hay cambios sustanciales en otros términos y condiciones del contrato. Solo está basado principalmente en este aspecto. Y si es que es la respuesta correcta frente a este criterio número 4, después de haber pasado los anteriores, se puede aplicar la concesión que menciona la NIF 16. En este caso, ya será decisión del arrendatario el que sí lo aplica, y si es que no, deberá aplicarlo con todo el contexto de la norma basado en una modificación al contrato y teniendo en cuenta los aspectos que yo les había mencionado. Acá podemos ver un caso práctico. Básicamente hablamos de que la entidad A arrienda un espacio comercial a la entidad B. Al 31 de mayo del 2020, la entidad B concede a la entidad A una reducción de arriendo de un mes en el que se renuncia incondicionalmente a un arriendo de $100 que de otro modo sería pagadero el 1 de junio del 2020. Esta reducción del arriendo no formaba parte de los términos y condiciones originales del contrato, y la reducción del arriendo se concede porque la entidad A tuvo que cerrar el local al su local de venta al por menor debido a los procedimientos de cierre exigidos por el gobierno, en este caso por temas de la cuarentena como se dio. ¿Qué debemos de analizar? Básicamente los criterios que habíamos mencionado. Es una concesión de arriendo que se produce como consecuencia directa de la pandemia, es correcto. Esta da lugar a una contraprestación revisada que es inferior a la contraprestación del contrato de arrendamiento inmediatamente anterior al cambio. Se reduce los pagos de arrendamiento que vencían originalmente al 30 de junio del 2021 o antes de la fecha. No hay ningún cambio sustantivo en las otras condiciones del contrato, y las concesiones de arriendo cumplen la definición en este caso por modificación del arriendo, y se puede contabilizar el recurso práctico que en este caso puede ser o no elegido por la entidad. La concesión de arriendo es una modificación del contrato de arrendamiento porque se trata de un cambio en la contraprestación del arrendamiento que no forma parte de los términos y condiciones originales del mismo, y por lo tanto se puede aplicar el recurso práctico. Básicamente aquí ya como un resumen, lo que me menciona es los efectos que se dan sobre cada uno de los diferentes aspectos que yo considero al momento de registrar la NIF 16, aplicando el recurso práctico o no haciéndolo como tal. El efecto sobre el pasivo en el arrendamiento se reduce para reflejar la contraprestación revisada como tal, tanto en el uno como en el otro caso. El efecto sobre la tasa de descuento, el total revisado cuando no aplico este recurso práctico, tiene que volver a ser medido utilizando una tasa de descuento actualizada a la fecha que se entra en vigor esta modificación del contrato. Mediante el recurso práctico no es necesario un cambio en la tasa de descuento. El efecto sobre el activo de derecho de uso, el ajuste de la compensación se registra contra el valor en libros del activo por derecho en uso, mientras que si se aplica el recurso práctico no hay efecto en el activo como tal.
Y el efecto sobre resultados, no hay efecto en el momento de la modificación cuando no se aplica este recurso, ya que da lugar a una modificación del gasto financiero y de la depreciación en periodos siguientes. Mientras que yo si aplico el recurso práctico, cualquier ajuste en el precio o en el cambio de la modificación del contrato se va a registrar directamente al resultado. Como conclusión, lo que podemos ver en el cambio de la NIF 16 es básicamente que lo que se está buscando es solucionar ciertos aspectos operacionales al momento de realizar las tablas de amortización, sobre todo para aquellas empresas que tenían o que tienen varios tipos de arrendamientos o un número extenso de arrendamientos. Después de haber evaluado todos estos efectos, los riesgos que nosotros podemos identificar frente a la presentación de los mismos es primeramente que va a haber puede haber una incorrecta valoración de los activos o pasivos en prestación con sus contracuentas que son ingresos o gastos. Para esto lo que nosotros debemos hacer es el análisis del caso frente a las circunstancias y viendo temas de deterioro, de valor en uso, de valor neto de realización. Falta de revelación en los estados financieros, omisión de los recursos prácticos. En este caso, las normas están constantemente actualizándose en este momento o dando casos prácticos o soluciones para poder afrontar estas circunstancias. Y otro tema que podemos tener es los procesos desactualizados o las políticas desactualizadas, que lo que nosotros debemos buscar es acoplarnos frente a las circunstancias, hacer procesos de revisión más rigurosas, hacerlo constantemente, presentar los estados financieros de manera periódica para ver que se estén aplicando todos estos aspectos en particular. Finalmente, después de haber mencionado ya los dos aspectos de nuestra charla, que eran tanto los riesgos de fraude como los riesgos financieros a nivel de NIF, nosotros como BDO lo que podemos hacer siempre es apoyarles como consultores en cualquier aspecto que ustedes lo consideren: actualización de activos fijos, actualización de valor netos, del valor razonable como tal, analizar el tema de controles para prevenir temas de fraude en sí, frente a las circunstancias que estamos viviendo.